Formular preguntas como un nativo italiano. Para todo aprendiz del idioma italiano, aprender a formular preguntas es fundamental para hablar de forma fluida esta lengua, pues se usan en la mayor parte de las conversaciones diarias. Toda pregunta en italiano lleva un signo de interrogación ubicado al final de la frase. Por ejemplo, aquí tenemos las interrogantes que vamos a aprender a usar en italiano. Tenemos come, che cosa, chi, perché, dove, quanto, quale, quali. Por ejemplo, después de explorar las palabras sobre las preguntas en italiano, veamos algunos ejemplos y consejos para formular de forma correcta una pregunta. Para hacer preguntas relacionadas al modo, utilizamos come. Come significa cómo. Por ejemplo, come ti chiami? ¿Cómo te llamas? Come ti chiami? ¿Cómo te llamas? Come ti chiami? ¿Cómo te llamas? Come vuoi pagare? ¿Cómo deseas pagar? Come vuoi pagare? ¿Cómo deseas pagar? ¿Cómo stai? ¿Cómo estás? ¿Cómo stai? ¿Cómo estás? ¿Cómo stai? ¿Cómo estás? Para realizar una pregunta concerniente a la ubicación, se utiliza el adverbio dove. ¿Dónde? Dove significa dónde. Por ejemplo, dove vai? ¿A dónde vas? Dove vai? ¿A dónde vas? Dove vai? ¿A dónde vas? Dove mangiamo? ¿Dónde comemos? Dove mangiamo? ¿Dónde comemos? Dove mangiamo? ¿Dónde comemos? Di dove siete? ¿De dónde eres? Di dove siete? ¿De dónde eres? Di dove siete? ¿De dónde eres? Para efectuar una pregunta relacionada con el tiempo, se usa el adverbio quando. ¿Qué significa cuándo? Por ejemplo, ¿cuándo arriverai? ¿Cuándo llegarás? ¿Cuándo arriverai? ¿Cuándo llegarás? ¿Cuándo mi chiami? ¿Cuándo me llamas? ¿Cuánto mi chiami? ¿Cuándo me llamas? ¿Cuándo giri anni? ¿Cuándo cumples años? ¿Cuándo giri anni? ¿Cuándo cumples años? ¿Cuándo giri anni? ¿Cuándo cumples años? Para formular una pregunta relacionada con una cantidad, una medida o un valor, utilizamos el adverbio cuánto. ¿Cuánto significa cuánto? Por ejemplo, ¿cuánto costa? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto costa? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto è lontano? ¿Cuán lejos está? ¿Cuánto è lontano? ¿Cuán lejos está? ¿Cuánto costa questo libro? ¿Cuánto cuesta este libro? ¿Cuánto costa questo libro? ¿Cuánto cuesta este libro? Cuando realizas una pregunta con el fin de conocer la causa o el propósito de algo, usamos el adverbio perché. Perché significa por qué. Por ejemplo, perché sei triste? ¿Por qué estás triste? Perché sei triste? ¿Por qué estás triste? Perché studi italiano? ¿Por qué estudias italiano? Perché studi italiano? ¿Por qué estudias italiano? Perché no vieni alla festa? ¿Por qué no vienes a la fiesta?
Perché non vieni alla festa? ¿Por qué no viene a la festa? Para hacer preguntas con respecto a las personas, se utiliza el pronombre qui. Este pronombre lo podemos emplear en femenino y en masculino, pero a diferencia del español, también lo podemos usar tanto para el singular como para el plural. En italiano, chi significa quién y quiénes. Per esempio, chi è quella ragazza? ¿Quién es esa muchacha? Chi è quella ragazza? ¿Quién es esa muchacha? Chi sono quei ragazzi? ¿Quiénes son esos muchachos? Chi sono quei ragazzi? ¿Quiénes son esos muchachos? Chi è quel ragazzo? ¿Quién es ese muchacho? Chi è quel ragazzo? ¿Quién es ese muchacho? Para hacer preguntas con respecto a cosas, se utiliza el pronombre que, el cual no tiene género ni número. Además, se puede añadir la palabra cosa para darle más formalidad a la pregunta. También puedes usar la palabra cosa sola en lugar de que. A continuación te mostraré algunos ejemplos. Que, como mencioné anteriormente, significa que. Per esempio, che vuole quel ragazzo? ¿Qué quiere ese chico? ¿Qué vuole quel ragazzo? ¿Qué quiere ese chico? ¿Qué cosa vuole quel ragazzo? ¿Qué quiere ese chico? ¿Qué cosa vuole quel ragazzo? Recuerda que te mencioné que también puedes usar la palabra cosa. Por eso está combinada con que. ¿Qué cosa vuole quel ragazzo? ¿Qué quiere ese chico? ¿Qué cosa hai fatto? ¿Qué has hecho? ¿Qué cosa hai fatto? ¿Qué has? Para hacer preguntas con respecto a la cantidad o al número, se utiliza el pronombre cuánto, tanto para personas, objetos o verbos, y tiene 4 formas. 2 para el singular y el plural, y 2 para el femenino y el masculino. A continuación te muestro algunos ejemplos. Quanti giochi hai vinto? ¿Cuántos juegos has ganado? Quanti giochi hai vinto? ¿Cuántos juegos has ganado? Quante lettere hai scritto? ¿Cuántas cartas has escrito? Quante lettere hai scritto? ¿Cuántas cartas has escrito? Quanta pasta hai mangiato? ¿Cuánta pasta has comido? Quanta pasta hai mangiato? ¿Cuánta pasta has comido? ¿Cuánto café hai bevuto? ¿Cuánto café has tomado? ¿Cuánto café hai bevuto? ¿Cuánto café has tomado? Como verás, aquí te muestro el ejemplo de las 4 formas de cuánto. Quanti, quante, quanta, cuánto. Recuerda que es importante aprender vocabulario diariamente para enriquecer tu léxico. Practica sobre cualquier tema formulando preguntas y dando respuestas a estas. Y por supuesto es muy importante darle la entonación apropiada al momento de interrogar. È tutto per oggi. Grazie molto. Suscríbete a mi canal. Dale like si te gustó este video y coméntanos. Arrivederci.